Hacía 19 años que Carolina se había ido de aquel pueblo, al darse cuenta de que estaba embarazada de Justo, a quien creía muerto. Ella misma le había clavado aquella daga de plata en su pecho, para terminar con la terrible maldición que pesaba sobre él. Su hijo, que ahora tenía 18 años con un gran parecido a él, la tenía muy preocupada. Temía que hubiese heredado también la maldición de convertirse en hombre lobo, y siempre vivía con esa zozobra, esperando el horrible día que se transformara en esa temible criatura. En los 19 años que tenía de haber abandonado su pueblo, ella se había dedicado a investigar sobre esa terrible mutación en libros de ocultismo, licantropía, vampirismo y todo lo relacionado con esas míticas criaturas. Quería arrancársela de raíz a su hijo, pero desafortunadamente casi todo lo llevaba a una sola solución: la muerte. Únicamente por medio de ella se libraría de esa maldición, a excepción de una. Pero aunque le resultaba muy descabellada y casi imposible, la veía como una posible esperanza, aunque ésta fuera mínima. También descubrió que todo hechizo, maldición o brujería tiene una fuente de poder, así que su hijo debía beber sangre y comerse el corazón de un licántropo, de un vampiro. Cuando el plenilunio estuviera en cronología alineada totalmente con otros planetas, cabía la posibilidad de que eso eliminara aquel poderoso hechizo cabalístico. Sin embargo, esto era un tanto imposible, porque ¿en dónde encontraría un licántropo? Ella había matado a aquel que quizá era el único, pero era su padre, y en caso de vivir no podría darle el corazón de su progenitor, y de ser posible que existiese uno, ¿cómo mataría a un ser tan poderoso, casi inmortal? Se preparó física y mentalmente, compró un arma e hizo balas de plata, y optó por irse al pueblo de donde había salido huyendo. Quizás por ahí debía empezar su búsqueda. Estaba segura de que nadie se acordaría de ella, y en efecto, cuando llegó nadie la reconoció. La miraban como a cualquier forastero. Ella hacía tiempo que había vendido la casa que tenía allí, y con ese dinero compró otra a las orillas del pueblo. Un día, al ir caminando por la calle, sintió que alguien la seguía. Apuró su paso y, al dar la vuelta en una esquina, volteó y alcanzó a ver la figura de un hombre que se ocultaba en unos árboles. Extrañamente se le había hecho conocido, pero era imposible que fuera quien estaba pensando, y rápido se fue a casa. Cuando llegó, al entrar vio a su novio justo parado en la puerta de su casa. Era quien la estaba siguiendo y no lo podía creer. Tapó su boca sorprendida. Estaba aterrada sin pronunciar palabra, creyendo que iba a matarla. Pero él le dijo que se tranquilizara porque no le haría daño. Lo que había hecho aquella vez fue para protegerse. Sabía que tenía un hijo de él y estaba allí para protegerlo de aquel que les había transmitido la maldición a su padre y a él, y que ahora también lo tenía su hijo. Le dijo que aquella bestia era muy sanguinaria y que además estaba unido con alguien mucho más poderoso. Se había imaginado que buscaría la cura para su hijo y que vendría aquí tratando de encontrarla. También la vio muy sorprendida porque estaba vivo, pero le explicó que eso fue gracias a que la daga no había tocado su corazón. En eso se sorprendieron cuando a sus espaldas escucharon una voz que decía: «¿Es cierto lo que acabo de escuchar? Oí que él es mi padre. Quiero que me expliquen qué clase de engendro soy. Respondan, por favor». Quien les había dicho eso era su hijo. No se habían percatado que los estaba escuchando. Ambos se quedaron mudos. No sabían qué contestarle. Su inesperada llegada los había puesto nerviosos. Además, lo que pedía no era fácil de explicar, y solamente se miraron a la cara uno al otro, sin saber qué responder a las preguntas del muchacho. La noche estaba en su pleno apogeo, y una luna bella estaba saliendo en todo su esplendor. Pronto haría su efecto sobre Justo. De repente, unos terribles golpes en su puerta los alertaron, y a través del cristal vieron una descomunal bestia que trataba de derribarla, junto a otro ser que parecía volar, del cual salían dos enormes colmillos de su boca, y de sus ojos enigmáticos destellaba un brillo inusual. Era un vampiro, como le había dicho su novia hace un momento. Ellos querían matarlos para ser únicos en su especie, y se habían unido. En eso Carolina vio justo cómo empezaba a convertirse en hombre lobo, y aterrada miró que también su hijo se estaba transformando por primera vez, entre desgarradores gritos, y creyó que ese sería su fin. Cuando culminó la transformación, para su sorpresa vio que ambos se ponían adelante de ella tratando de protegerla, presintiéndose una feroz batalla entre esos seres. De repente la puerta se dio ante los descomunales golpes, quedando frente a frente a aquellos cuatro monstruos emitiendo sus pavorosos aullidos.
La lucha era inevitable y sería a muerte. El licántropo y el vampiro con agilidad cayeron sobre Justo, quien ya se había convertido en una fiera también, liándose en una cruenta batalla de poder a poder entre zarpazos, mordidas y gruñidos. Salpicaban sangre con trozos de carne de ambos lados, en la que Justo llevaba las de perder, puesto que eran 2 contra 1. En eso apareció su hijo con su vital ayuda. Había llevado a su madre a un lugar seguro, y en esos momentos le quitó de encima al perverso vampiro, para que la lucha fuera pareja. Sus dientes mordían aquí, allá, donde les fuera posible, tratando de hacer el mayor daño a su adversario. Sus garras surcaban el aire, abriendo la carne de sus cuerpos, haciendo tajantes heridas. Pero ni uno ni otro se rendía. Parecía que aquella batalla nunca terminaría. Carolina desde su escondite miraba aterrorizada aquella sangrienta batalla. Sabía que Justo y su hijo estaban en desventaja. Entonces recordó el rifle que había comprado con balas de plata, pensando que algún día lo necesitaría. Y ese momento había llegado. Sigilosamente fue hacia donde lo tenía guardado. Era muy peligroso, pero debía intentarlo o su familia moriría. Milagrosamente logró llegar hasta donde guardaba el arma sin ser vista. Aquella arma estaba cargada y lista para ser disparada, justo en el momento que el vampiro dominaba la situación ante su hijo y estaba por morder su cuello. Apuntó cuidadosamente y accionó del gatillo acertando en su espalda. Aquel ser, al sentir el impacto de la bala de plata quemante, lanzó un horrendo alarido de dolor, como el de una fiera herida. Vio que Carolina había disparado y con ganas de destrozarla saltó hacia ella. En sus ojos había una sed de matar a quien lo había herido. Caminó lentamente hacia ella mostrando sus colmillos para clavarlos en su cuello y succionar su sangre. El arma había caído de sus manos por el terror que sentía y solo se agazapó sintiendo su muerte al mirar que aquel ser hematófago se abalanzaba hacia ella para darle la mortal mordida. Pero en eso una poderosa garra lo jaló de la cabeza hacia atrás, al mismo tiempo que le propinaba una descomunal mordida en su yugular. Era su hijo, que al ver a su madre en peligro había retomado fuerzas, acabando con aquel maldito vampiro. Luego lanzó un aullido de triunfo, pero faltaba otro con el cual su padre peleaba, y al momento fue en su ayuda, siendo muy oportuno, ya que justo estaba a punto de perecer ante aquel poderoso licántropo. De un brinco le cayó encima, hiriéndolo para darle tiempo a su padre de recuperarse. Después sus miradas desafiantes se cruzaron, mientras de sus fauces caía baba mezclada con sangre. Exhalaban aire por la fuerte lucha, pero solamente había sido un pequeño receso, porque en eso el pavoroso aullido al unísono de los tres anunció de nuevo el inicio de la pelea. Justo y su hijo se abalanzaron sobre aquel enardecido ser, quien se resistía a ser derrotado vendiendo cara a su vida. Aquella cruenta lucha parecía no tener fin, en la que destrozaban todo lo que se ponía a su paso, con estruendosos ruidos. Nadie escuchaba nada, puesto que la casa estaba a las orillas del pueblo. Todo eso estaba pasando desapercibido para la gente. Los zarpazos y gruñidos seguían escuchándose dentro de esa morada. Era evidente que Justo y su hijo dominaban el combate al superarlo en número. Y en un descuido del licántropo, su hijo lo tomó fuertemente de los brazos, lo que Justo aprovechó para darle un tajo y cercenarle la cabeza, y se desplomó sin vida en el acto. Los hombres lobo padre e hijo, agitados, emitieron un poderoso aullido de triunfo. Después Justo con sus garras abrió el pecho del licántropo. Sacó su corazón sintiendo que en esos momentos el sol y la luna estaban alineados con la tierra y otros planetas. Entonces se lo comió, bebiendo también su sangre, simulando un ritual, ofreciéndoselo al plenilunio. Sabía que esa era la cura para su maldición. Era típicamente retrogrado. El ritual venía de sus antepasados. Su hijo se dirigió hacia el inerte cuerpo del vampiro y también hizo lo mismo que su padre. Ahora solo quedaba esperar la reacción del rito. Carolina solamente los veía estupefacta, sin poder decir nada. Aún tenía miedo. Aunque era su familia, seguían siendo unas bestias con instintos de matar. De pronto ambos cayeron al piso con estragos de dolor, al empezar la maravillosa pero dolorosa transformación de hombre lobo al ser mortal de humano. Carolina corrió hacia ellos y los abrazó. Sus heridas habían sanado por sí solas. Ese era uno de los poderes de un licántropo. La noche siguiente, al salir la luna llena,
Todos estaban en espera de la transformación, pero esta no sucedió. Felices se dieron cuenta de que el ritual había surtido efecto, deshaciendo la maldición del hombre lobo al beber su sangre y al comerse el corazón de alguien con una maldición parecida a la de ellos. También aquellos dos que habían matado la noche anterior lo sabían, por eso habían ido para matarlos y así poder liberarse de ella. Solamente que nunca esperaron encontrar su muerte. Después los tres se fueron de ese lugar a donde nadie supiera de ellos. Aquella terrible maldición había terminado.